jurídicas en este coloquio Debates Contemporáneos en Derechos Reproductivos. Iniciamos con esta mesa, estamos esperando a la doctora Cano, pero empezaremos entonces con el doctor Juan Gerardo Barroso Villa. Él es especialista en ginecología y reproducción humana, biología de la reproducción por el Jones Institute for Reproductive Medicine, Norfolk. Es maestro en ciencias biomédicas por el Eastern Virginia Medical School. Es maestro, tiene un posgrado en Healthcare Management, es doctor en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigación, es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina, es miembro titular de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, es profesor de posgrado para la Universidad Nacional Autónoma de México y es Premio Nacional en Salud Reproductiva Gregorio Pérez Palacios. Es, como podrán ver, un currículum que va perfecto para iniciar esta mesa en particular. Quiero agradecer a la doctora Ingrid Brena por la organización de este evento, felicitar al Instituto y al AGIRE y a todos los organizadores y damos por iniciado este evento con la participación del doctor Barroso. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Lucía Rafael, por tan amable presentación. Agradezco de antemano a la doctora Ingrid Brena, amiga y compañera del Colegio de Bioética, al doctor Pedro Salazar, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, por esta invitación. Y para iniciar, se me pidió engarzar la conmutante de los derechos humanos y los derechos reproductivos, por lo cual hay que definir ya que hace ya medio siglo se realizó esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada y adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que fue la principal referencia a la defensa y promoción de todos los principios que anuncian derechos y libertades fundamentales. Desde entonces y hasta la actualidad de los derechos humanos se ha reconocido como una necesidad para la paz, la comprensión, el desarrollo, constituyendo esta declaración en uno de los instrumentos más importantes de nuestra época. La Asamblea General de Naciones Unidas proclama la declaración como ideal común para todos los pueblos y naciones que deben de esforzarse a fin de tanto que los individuos como las instituciones promuevan el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal en forma efectiva. Así como los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con la aplicación de estos derechos, buscando como fin último el desarrollo, entendiéndose como desarrollo la expansión de oportunidades y la libertad del ser humano. Específicamente, ¿qué son los derechos humanos? Son un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Con este concepto claro, podemos comprender que después de tantos años continúan siendo vigentes y porque son universales. Por ello, desde su proclamación en el año de 1948, la organización ha protegido diligentemente los derechos humanos mediante instrumentos legales y actividades en el terreno. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer documento legal de protección de estos derechos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la que las naciones reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Hablando específicamente de derechos reproductivos, son aquellos que buscan proteger la libertad y la autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad su vida sexual y reproductiva,
Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos de las Naciones Unidas aprobadas por el consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir responsablemente el número de hijos, el esparcimiento de los nacimientos, a disponer de la información y de los medios para ello, del derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, de conformidad con lo establecido en documentos de derechos humanos y que se establecen en el artículo 4 constitucional de nuestra Carta Magna. Al hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, debemos evocar incuestionablemente las dos conferencias que han marcado la pauta en la materia. La Conferencia sobre la Población y Desarrollo, Cairo 1994, y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995. A partir de ellas, se generó y se continúa generando un cambio importante en el abordaje de los derechos reproductivos y en el concepto global de la salud reproductiva, solamente la ausencia de afecciones, entendiéndolo como este complemento en el bienestar físico, social y evidentemente no solo la ausencia de afección o enfermedad, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y sus procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear con la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. En la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en el Cairo en 1994, el programa de acción fue el fruto del consenso de 179 gobiernos de los derechos humanos y la dignidad de las personas, incluidos la igualdad de derechos de la mujer y las niñas, el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que son un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En esta época se generó gran interés en los derechos reproductivos, pues sucedía una serie de violaciones a los derechos humanos derivadas del uso de anticonceptivos no aprobados y de la desinformación a las pacientes, por lo que la movilización política de grupos defensores avivó la demanda para establecer una base de derechos humanos para la salud. Se hizo hincapié en intensificar medidas en esferas claves, entre ellas salud reproductiva y salud sexual, mortalidad derivada de la maternidad, necesidad de los adolescentes en materia de salud reproductiva, la reducción en el número de abortos y atención a las consecuencias para la salud de los abortos realizados en malas condiciones, prevención del VIH-Sida y cuestiones de género y educación. Se establecieron objetivos y medidas para acelerar el progreso de cara al 2015 como un proyecto a 20 años, con reuniones cada 5 años con el fin de evaluar el progreso y la mejora global. Cuando nos referimos a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing 1995, se establece el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir irresponsablemente el número de hijos, el intervalo entre estos y a disponer de la información y los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, se identificó que la salud reproductiva está fuera del alcance de muchas personas de todo el mundo a causa de factores como son los conocimientos insuficientes sobre la sexualidad humana, la información y los servicios insuficientes o de mala calidad en materia de salud reproductiva, la prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo, las prácticas sociales discriminatorias, las actitudes negativas hacia las mujeres y las niñas, y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto a su vida sexual y reproductiva. Finalmente, se establecieron objetivos estratégicos y medidas para favorecer la salud reproductiva. Es en 2014. Transcurridas ya 2 décadas del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Asamblea General se reunió para dar seguimiento y evaluar los resultados, siendo los más relevantes los siguientes datos. Primero, menos de 2/3 partes de los países, esto es en el 63%, han promulgado salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva.
En Asia el 66%, Oceanía el 62%, América 58% y África 55%. El porcentaje aumenta a un 80% en el caso de Europa. En 1990, los problemas de salud sexual y reproductivo representan el 14.4% de la carga mundial de morbilidad, es decir, el 14% de la pérdida total de años de vida ajustados en función de la discapacidad, proporción que en 2010 prácticamente no había cargado. Se había modificado. Si ustedes ven en esta gráfica, nosotros podemos ver este fenómeno en donde la carga de la morbilidad ha disminuido en la mayoría de las regiones, pero se ve incrementada notablemente en África, lo que refleja en gran medida la carga añadida específicamente por el VIH-Sida, que desde 1990 ha disminuido en número de años la vida ajustada, como había mencionado, en función de la discapacidad generada por estas enfermedades perinatales, la presencia de sífilis y la mortalidad materna, que nos reduce que para el 2010 se veía contrarrestada por el aumento de la pérdida de años, debido a la presencia de VIH-Sida. La mayoría de los gobiernos permiten el aborto previo solicitud o para salvar la vida de la mujer y por al menos alguna otra razón, como anomalías fetales, resultado de una violación o condición de la mujer condición de la salud de la mujer. Según se reconoció en las medidas claves para seguir ejecutando el programa de acción en todos los casos, en que el aborto no sea contrario a la ley debe realizarse en condiciones seguras. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que cuanto más rigurosa es la legislación sobre el aborto, más probable es que el aborto sea inseguro y redundante en la muerte. Los derechos humanos fundamentales de la persona a la vida, a la seguridad física y al ser libre de tratos crueles e inhumanos y de discriminación, entre otros, suponen que deben eliminarse las restricciones innecesarias al aborto y que los gobiernos deben proporcionar acceso a servicios de aborto en condiciones seguras, tanto para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas como para respetar, proteger y hacer efectivo los derechos humanos, incluidos el derecho de la salud. Ustedes observarán en esta gráfica, en este par de gráficas, que los programas dominados por métodos únicos pueden ser representativos del legado dejado por anteriores políticas estatales. Los programas de este tipo en condiciones de responder a la necesidad de diversas la aplicación de los programas de planificación familiar y que se ofrecen a los usuarios, ¿sí? Y cómo es observable que independientemente que podemos hablar de regiones y de continentes, la variabilidad, si ustedes observan, entre Japón y China es diametralmente opuesta. Cuando nosotros hacemos una evaluación específica del cuidado preservativo en el hombre, difiere mucho cuando lo contrastamos en China, en donde la esterilización femenina sigue siendo una de las condiciones dominantes en este país. Por otro lado, sabemos que hoy en día el 73% de los países del mundo han promulgado y aplicado leyes que garantizan la no discriminación en el acceso a servicios amplios de salud sexual y reproductiva, incluidos los relacionados con VIH, y un porcentaje similar, 70%, han promulgado la aplicación de disposición legislativa para proteger los derechos de personas que viven con VIH. En este último caso, América concentra el mayor porcentaje de países que lo han hecho, hasta en un 76%, seguido de África en el 72%, Europa 69%, Asia 67% y Oceanía 57%. Solo un 60% de los países han promulgado y aplicado leyes nacionales de protección contra la coerción, incluida la esterilización forzosa y el matrimonio forzado.
Esta proporción es más baja en América Latina, hasta en un 45%. Si se calcula un indicador compuesto de los 5 aspectos de la salud sexual y reproductiva y de los derechos reproductivos antes mencionados, solo el 32% de los países han promulgado y aplicado leyes en todos los casos, aunque ese porcentaje sube hasta un 64% cuando hablamos de Europa. Los esfuerzos desplegados desde 1994 para mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva han redundado en mejoras importantes de muchos indicadores de la salud sexual y reproductiva. Y se observa una actuación firme de los gobiernos en materia de políticas, partidas presupuestarias y medidas de aplicación con respecto a alguno de los mayores vulnerabilidades. Sin embargo, los progresos han sido comparativamente escasos en otras esferas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mayor tendencia en cuestión de maltrato y violencia hacia la mujer, estos se siguen manteniendo en el caso de la mutilación, cuando lo vemos específicamente en países como África, dentro del continente. Pero también, cuando hablamos de los logros obtenidos en el ámbito de la salud materna y otros aspectos de la salud y los derechos sexuales y reproductivos durante los últimos 20 años, reflejan los avances en el cumplimiento de muchas y diferentes metas del programa de acción. Por ejemplo, los avances técnicos en la atención del parto, el acceso a la anticoncepción para evitar embarazos no deseados y determinantes inmediatos como el progreso en la educación de las mujeres y su empoderamiento social, jurídico y político. Pese a que muchos derechos de salud sexual y reproductiva todavía no se han hecho efectivos, los logros alcanzados han producido la reorientación drástica de los programas de desarrollo que se produjo en la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo. Los avances logrados en los 20 años transcurridos han sido importantes, incluyendo avances en la igualdad de la mujer, la salud y la esperanza de vida de la población. El nivel educativo y los sistemas de protección de los derechos humanos. Además, se estima que ha disminuido significativamente el número de personas que viven en la pobreza extrema y la tasa de crecimiento demográfico ha demostrado un descenso continuo. Los datos con los que disponemos de 2014 corroboran rotundamente el consenso de la Conferencia Internacional, que el respeto, la protección, la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos humanos son requisitos indispensables para mejorar la dignidad y el bienestar de las mujeres y las adolescentes, para empoderarlas, para ejercer sus derechos reproductivos. La salud y los derechos sexuales y reproductivos y el conocimiento de las implicaciones de la dinámica demográfica son fundamentalmente para el desarrollo sostenible. Aquí nosotros observamos cómo vemos estas nuevas tendencias de las mujeres a ser más independientes, superarse profesionalmente y por cuidar su salud sexual. Salvaguardar los derechos de los jóvenes e invertir para que reciban una educación de calidad, tengan oportunidad de empleos dignos, desarrollen verdaderas aptitudes para la subsistencia y tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a una educación sexual integral, contribuirá a aumentar la resiliencia de los jóvenes y a crear las condiciones para que puedan desarrollar su pleno potencial. México y Latinoamérica no son la excepción. Los patrones culturales y religiosos mantienen una preponderancia no solo en la percepción global de los derechos reproductivos, sino también en la generación de normas que permitan el acceso a la atención social mínima. El camino hacia la sostenibilidad perfilado en la presente marco exige un mejor liderazgo y una mayor innovación para dar respuesta a diversas necesidades críticas. Hacer extensivos los derechos humanos a todas las personas y protegerlas de la discriminación y la violencia para que todas las personas puedan contribuir al desarrollo y beneficiarse de él.
Reforzar los sistemas de salud para proporcionar acceso universal a la salud sexual y reproductiva, de manera que todas las mujeres puedan prosperar y todos los niños puedan crecer en un entorno propicio. Crear ciudades sostenibles que enriquezcan la vida tanto urbana como rural, transformar la economía mundial en una economía capaz de sustentar el futuro del planeta y asegurar un futuro común de dignidad y bienestar para todas las personas. Y en base al tiempo, yo concluyo. Muchas gracias. Doctor Juan Gerardo Barroso, el título de esta mesa es precisamente un encuadre del debate sobre los derechos reproductivos y nada mejor para empezar con este recorrido geográfico, histórico y hasta político de estos instrumentos legales sobre estos derechos reproductivos. Tenemos poco tiempo, entonces me voy a extender poco. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Cano, del Colegio de México. Ella es historiadora y se desempeña como profesora en esta escuela y también como investigadora, donde está adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y está a cargo de la coordinación del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. En el mismo Colegio de México imparte cursos en los doctorados de Sociología e Historia y en la maestría en Estudios de Género. También imparte cursos en el posgrado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autora de la biografía histórica Se llamaba Elena Arizmendi, publicada por Tusquets Editores, y editora de la antología Amalia de Castillo Ledón, Mujeres, Letras, Mujer de Poder, publicada por Conaculta. Es coautora de Género, Poder y Política en el México posrevolucionario, libro colectivo publicado por el Fondo de Cultura Económica, y de la Historia de las Mujeres en España y América Latina, publicada por Ediciones Cátedra de Madrid. Colaboró en la ya clásica Historia de las Mujeres en Occidente, coordinada por Georges Duby y Michel Perrault. Forma parte de los comités editoriales de Cuicuilco, revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Gender and Story de University of Minnesota, y de muchísimas universidades más. Creo que nunca terminaremos con la impresionante trayectoria de la doctora, y le agradecemos mucho su presencia y le doy la palabra. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Lucía. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a las demás instituciones convocantes, especialmente a GIRE y de manera particular a Regina Tamés y a Brenda Rodríguez. Me da mucho gusto compartir la mesa con los colegas aquí presentes y con el público. Mi intervención de esta mañana son unos comentarios, unas reflexiones en torno a los derechos reproductivos desde la disciplina de la historia. Particularmente les comparto que estoy en proceso de preparar una historia mínima del feminismo en México, que se va a llamar algo así como El feminismo en México, sus amigos y sus enemigos en el largo siglo XX. Es un proyecto que está todavía en una etapa, está en proceso, y voy a compartir algunas de las líneas de reflexión principales de este proyecto y gracias a la invitación a esta mesa, la reflexión que inicié sobre el lugar de los derechos reproductivos en este proyecto sobre el feminismo en México, sus amigos y sus enemigos en el largo siglo XX. Son 4 las líneas generales de esta reflexión, que es una reflexión histórica, insisto. Desde luego tomo algunos elementos jurídicos y tiene una intención política en el sentido de desestructurar algunas preconcepciones sobre el género en la historia. La primera,
el debate público en torno al feminismo no fue un asunto de grupúsculos de mujeres radicales, sino que a lo largo del largo siglo XX convocó a hombres y mujeres y se desenvolvió en la prensa, en el Congreso, en distintos espacios del Estado y en otras instituciones donde se discutieron y se dictaron políticas relativas a las mujeres. Las reacciones, la segunda, las reacciones antifeministas son una parte esencial de la historia del feminismo. Con frecuencia el antifeminismo se ha quedado como en el basurero de la historia, porque es algo que no nos gusta, y no lo hemos tomado, creo que, con la seriedad que requiere. Esto implica el integrar al feminismo como una parte, al antifeminismo como una parte de la historia del feminismo, supone destacar que el feminismo está moldeado por estas reacciones en su contra. También debo decir que el antifeminismo florece a propósito de las ansiedades que provocan los procesos de modernización, no solo los procesos de modernización en cuanto al género, sino la urbanización, el crecimiento económico. Y en ocasiones es difícil de captar porque se expresa principalmente en aforismos y curiosamente no siempre es tan fácil distinguir al feminismo del antifeminismo, porque el antifeminismo se presenta como que está defendiendo siempre a las mujeres. La distinción es una línea fina que solo se puede entender contextualmente. La tercera idea. Las características del feminismo en México son resultado de interacciones transnacionales y el intercambio de agendas políticas, publicaciones y personas que viajaron principalmente de y a Estados Unidos, pero también a otros países. Dichas interacciones dieron lugar a adaptaciones de las grandes políticas, de las agendas políticas a las circunstancias específicas de México. Destaco que evito hablar de influencias, sino que prefiero hablar de traducciones o transculturaciones y adaptaciones. Por último, entiendo al feminismo siempre contextualmente y rechazo la idea de un progreso lineal, de un avance, de un sentido teleológico, que es lo que ha predominado en la manera como se ha visto al feminismo a través de la historia. No tengo una definición previa del feminismo, sino que lo voy viendo en contexto, y si algo tengo claro es que no hay una definición unitaria y unívoca del feminismo. Ahora, con respecto a los derechos reproductivos como una faceta, como una línea que está presente en las discusiones, en el debate feminista en el siglo XX mexicano. Me queda claro que los derechos reproductivos han sido un tema central y que las discusiones, leyes y políticas relativas a la fertilidad de las mujeres han estado implicados con proyectos de nación y se han relacionado con temas de crecimiento económico, de bienestar y como un elemento que en unos casos favorece la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y en otros casos la obstaculiza. Ha tenido también esta discusión sobre la fertilidad de las mujeres relación directa con los derechos laborales de las mujeres, por ejemplo, con respecto al proteccionismo. Y daré un ejemplo, porque hasta ahora solo he venido dando ideas generales por lo corto del tiempo, pero en este punto
con respecto a los derechos laborales, me parece muy ilustrativo que la protección a las mujeres, según se discutió y se estableció en el Congreso Constituyente en el artículo 123, pues puede verse dentro de la historia de los derechos reproductivos. ¿Por qué? Porque se protege a las mujeres en tanto pueden ser madres. Se les prohíben los trabajos, entre comillas, peligrosos, y se les da la protección en la etapa previa y posterior al parto. Es decir, está esto dentro de una política que busca el crecimiento y el desarrollo nacional, protegiendo a las mujeres y a su posibilidad de ser madres. Estos derechos se hacen extensivos a todas las mujeres y se justifican y son para todas las mujeres, aunque en realidad atañen específicamente a las mujeres que están en posibilidades, en edad de procrear. Así, por ejemplo, aún aquellas mujeres que no pueden, no quieren o no están en edad de procrear tienen las mismas restricciones frente al horario nocturno, frente al trabajo nocturno, que está mejor pagado, o frente a los llamados trabajos peligrosos. Se trata de proteger la salud de las trabajadoras, no como trabajadoras, sino como madres potenciales. Esa sería una manera de relacionar esto de los derechos reproductivos con los derechos laborales de las mujeres, no solo en la Constitución, sino en las Ley del Trabajo, en el proyecto de Ley de Trabajo de 28 y después en la Ley de Trabajo que se estableció. Ahora, la capacidad reproductiva de las mujeres se valoriza de acuerdo con cuestiones políticas, culturales, sociales, según su clase y su etnia. Aquí lo dejo por ahí nada más. También en el tema de los derechos reproductivos se aprecia una fuerte interacción entre México y Estados Unidos. Subrayo, interacción, no influencia. Me referiré a un episodio bastante conocido de la etapa del México revolucionario, que es el establecimiento de clínicas anticonceptivas en el Yucatán postrevolucionario. Clínicas anticonceptivas donde se enseñaba a las mujeres casadas, esposas de obreros, algunas de las técnicas anticonceptivas que desarrolló la estadounidense Margaret Sanger. Las clínicas anticonceptivos tuvieron, a pesar de todo, menos rechazo en el Yucatán postrevolucionario que en Nueva York de principios del siglo. Ahora, recordemos que Margaret Sanger es la activista que acuñó el término control natal y que al estar con frecuencia se deja de lado, su propuesta tenía un enfoque eugénico. Se trataba de tener menos y mejores bebés. Se trataba de que las mujeres pobres entendieran, entre comillas, que deberían de tener menos hijos, mientras que las mujeres ricas podían ejercer su fecundidad sin límites, porque se daba por hecho de que ellas ya tenían establecidas las condiciones sanitarias para que sus bebés crecieran y fueran sanos. Recordemos que en esta época siguen prevaleciendo las ideas del degeneracionismo social y que se pensaba que por herencia se transmitía el alcoholismo y otros vicios, entre comillas, sociales. También, como es bien conocido,
Dejen ver cómo voy de tiempo. La política posrevolucionaria fue cabalmente proteccionista. La Ley General de Población de 36 impulsaba el crecimiento demográfico y el Estado apoyaba al binomio madre-hijo, lo que fortaleció la maternidad como la identidad primordial de las mujeres, identidad que estaba por encima de la que pudieran construirse como trabajadoras o como ciudadanos. Aquí esto lo comento porque es un lugar común decir que la madre mexicana es un rasgo de la cultura mexicana, porque así somos los mexicanos. Hay que destacar que esto obedece a un proyecto de Estado del México posrevolucionario. Hasta ahí lo dejo. La Ley General de Población de 74 es la que marca el cambio en la política pronatalista, al igual que los cambios constitucionales que en esos años establecieron el derecho de las familias a espaciar el número de sus hijos. Igualmente importante, y ya en la ejecución, son los cambios al Código Sanitario que eliminaron la prohibición a los anticonceptivos, que de acuerdo con la política pronatalista anterior, pues los anticonceptivos estaban prohibidos. Con mucha frecuencia se dice que la Ley General de Población significa el inicio de los derechos reproductivos en México. Sin embargo, entiendo el concepto como lo entendemos hoy y no me voy a detener en esto, pero lo que quiero argumentar es que la noción de derechos reproductivos no es un concepto que venga desde arriba de las leyes, sino que viene de la discusión entre el llamado nuevo feminismo de los años 70, mujeres de clase media de la generación de los baby boomers, que ponían énfasis en la autonomía sexual y reproductiva. Y de ahí fue que que buscaron la manera de decidir sus embarazos por medio de anticonceptivos y por medio del aborto voluntario. Era el abortion on demand en Estados Unidos de los años 70. Esta postura de identificar a los derechos reproductivos exclusivamente con la demanda del aborto en condiciones saludables fue criticada por mujeres pobres tanto de los Estados Unidos como de otros países por limitada. Ellas exigían que la noción de derechos reproductivos también comprendiera la posibilidad de procrear y disfrutar buenas condiciones de crianza que les permitieran educar a sus hijos para salir de la pobreza, tener atención médica pre y postnatal y apoyos de guarderías para sus hijos pequeños. Esto ha complejizado esta noción de derechos reproductivos y es un ejemplo de la manera como las distintas posturas dentro del feminismo fueron elaborando esta noción más amplia de derechos reproductivos, que es algo que no está siempre claro. Se entiende de esta manera porque el nuevo feminismo se nutrió de la revolución sexual. ¿Qué entiendo por revolución sexual? Una manera de entender a la sexualidad como una forma de expresión individual y de satisfacción personal. Esta perspectiva daba poca importancia, la que adoptó el nuevo feminismo, a la esterilización sin conocimiento informado o la imposibilidad de decidir el número de hijos por carecer de las condiciones mínimas para sacarlos adelante. Así, la noción de derechos reproductivos, al tomar en cuenta estos reclamos de mujeres pobres, incorporó esta idea de que la decisión, me quedan 3 minutos, ya casi termino, de que la decisión de elegir el número de hijos, pues solo podía darse en contextos en los que se pudiera
en los que hubiera buenas condiciones para procrear y criar a los hijos. Es decir, esto se complejiza más. Bueno, ya no toco el tema del antifeminismo. Aquí me referí solo a la discusión interna desde distintos puntos del feminismo con relación a los derechos reproductivos. Todo esto está atravesado por las reacciones antifeministas que van moldeando el propio discurso del feminismo. Solo mencionaré la encíclica de 1968 de Pablo VI, que es una respuesta a la noción, a las ideas de la revolución sexual como una expresión individual no procreativa. Bueno, una conclusión será, desde luego, es que ya se me acabó el tiempo, una conclusión preliminar. Sí. Una conclusión preliminar de cómo entender los derechos reproductivos como una categoría analítica. Desde luego me podrían decir con toda razón que esta es una noción nueva de finales del siglo XX, pero nos ayuda a entender discusiones como la que mencionaba yo de los derechos laborales que protegen a todas las mujeres por su potencial de ser madres, protegen y limitan, hay que decirlo, porque se trata de tener hijos desde una perspectiva eugénica, de que hubiera una población más numerosa, más amplia y más sana, y con esto se quitaba la oportunidad de que muchas mujeres pudieran efectuar, si querían, estos trabajos peligrosos. En fin, como les decía yo, estas son solo algunas ideas que animan este proyecto en curso, que es una historia mínima del feminismo en México, y agradeceré todos los comentarios. Pues muchísimas gracias a la doctora Cano, como siempre, tanto leerla como escucharla es súper ilustrativo, y además quisiera algún día acompañarnos en el instituto para compartirnos sus avances en esto, porque nos dejó picados y 20 minutos pues son pocos. Nos quedamos con la importancia del feminismo en este asunto de los derechos humanos, lo que decía hace rato el doctor Patricio Santillán respecto a cómo inicia paralelamente esta conciencia de poder disponer de nuestro propio cuerpo a partir del todo el avance de la ciencia, a partir de los anticonceptivos. Gracias por estas estampas, iba a decir pinceladas, pero son estampas de la historia, y la noción de derechos reproductivos como categoría analítica creo que es una gran aportación que podría ser motivo de otro foro. Le damos la bienvenida a nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar Ugarte. El doctor Ugarte, quien además es un gran cómplice en todos estos temas, es licenciado en Derecho por el ITAM y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad desde el 2003. Fue secretario académico de este instituto de 2008 a 2010 y secretario de su Consejo Interno durante el mismo periodo. Es profesor de Teoría de la Constitución, Teoría de la Democracia y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho. También tiene un currículum extensísimo y me centraré en algunas de sus publicaciones. Está el libro Derecho y Poder, Derechos y Garantías, el libro Crítica de la Mano Dura, Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, que viene mucho al tema con el día de hoy, y la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma. Le damos la bienvenida al doctor Salazar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Al contrario. Muy buenos días de nuevo, tengan todos y todos ustedes. Me gusta cómo me presenta Lucía como un cómplice en esta causa, porque creo que así me siento, y además creo que es lo que explica que me inviten a hablar de un tema del cual puedo tener una aproximación con mucho compromiso, en verdad, intelectual, pero no con un grado de especialización técnica sobre el tema específico de los derechos sexuales y reproductivos. Así que lo que haré será una reflexión con esta lógica que se nos ha pedido un poco de encuadre y que, como hemos visto, nos han ayudado muy bien Gerardo y Gabriela a dar, y pensándolo yo desde la perspectiva más de
el derecho constitucional, de los derechos humanos y de algunos dilemas que veo alrededor de los mismos, advirtiendo además a mis amigas y a mis amigos que mucho de lo que voy a decir ya lo han escuchado, porque en esto uno no puede reinventar, digamos, un discurso nuevo. Lo primero que quiero llamar la atención es la diversidad de ámbitos temáticos en torno a los que gira nuestro coloquio. Es decir, tiene que ver, sin duda, con el eje central que son los derechos reproductivos, pero si vemos los temas de las mesas, el tema del embarazo adolescente, el del aborto, el de la fertilización y reproducción asistida, el de la violencia obstétrica, nos podemos dar cuenta que en realidad es una gama temática muy amplia que involucra una baraja muy amplia de derechos. Es decir, si vemos todos estos temas desde la perspectiva de los derechos humanos, nos vamos a dar cuenta que se va desplegando una agenda muy amplia, una agenda que parte desde cuestiones, digamos, situadas en la integridad física, hasta cuestiones que tienen que ver, como bien nos decía Gabriel, incluso con cuestiones de carácter laboral. Es decir, podemos desplegar una agenda muy amplia. Y esto, me parece, nos invita a visualizar el tema no solo, pero sí desde la perspectiva de los derechos humanos, colocando la reflexión de los derechos en el centro de la ecuación. Si a mí me preguntaran, bueno, ¿y cuál es, en todos los casos, incluso pensaba en el caso de embarazo adolescente, y me parece que también aquí cabe, cuál es el principio central a proteger a través de esos bienes jurídicos que llamamos derechos y de los instrumentos que desplegamos para hacerlos efectivos? Para mí es la autonomía de las personas. La autonomía entendida en un sentido muy básico, como la capacidad, muy básico, muy rawlsiano, en fin, como la capacidad de diseñar un plan de vida e intentar realmente llevarlo a cabo. Es decir, la autonomía como la posibilidad de ejercer una vida plena desde la perspectiva de lo que cada uno de nosotros considera como una vida plena. Y obviamente con el riesgo de los azares de la vida de no lograrlo, pero de no lograrlo por factores que no estén determinados por decisiones estatales. Que ahí es donde me parece que adquiere sentido reflexionar esto de la perspectiva de los derechos. No en todos los casos de la misma manera, pero me parece que la autonomía, pensando en los temas que nos convocan, se desdobla en la capacidad de tomar decisiones, digamos, y asumir las consecuencias, la responsabilidad de las mismas. Y me parece que en esta perspectiva tenemos una visión de cómo debe de ser el derecho en esta materia. Y el derecho, creo que cuando tiene que ver con el ejercicio de libertades que tienen que ver con nuestras decisiones alrededor de nuestra vida reproductiva, debe de ser, siempre que sea posible, un derecho que no obligue y que no prohíba. Es decir, un derecho de intervención mínima. Porque solo un derecho de intervención mínima genera la amplitud de contexto en el cual cada quien puede decidir y asumir la responsabilidad de sus decisiones. En ese sentido, sobre todo en materia penal, el derecho, cuando tiene que ver con estos temas, debe de ser un derecho penal mínimo, por no decir minimísimo. Si lo que vemos es la agenda de los sujetos titulares de los derechos, eso lo quiero subrayar, porque cuando se trata de garantizar la protección y el respeto de los derechos, entonces ahí sí el Estado tiene una responsabilidad de otra naturaleza. Es decir, frente a los actores o poderes que coaccionan, que obligan, que violentan, ahí sí el derecho y el Estado tienen una responsabilidad de protección y de garantía que no permite que su intervención sea exclusivamente mínima. Y me parece que en esta doble variable es en la que tenemos que visualizar la responsabilidad de las autoridades estatales en este tema. Bueno, si nos tomamos en serio la autonomía, creo que adquiere sentido algo de lo que ya hemos hablado mucho, no es el tema de la mesa, aquí está Pauline Capdeville, yo nada más lo menciono, que es el tema de un derecho con una perspectiva laica. Tiene mucho que ver, sobre todo si pensamos además en las instituciones que convocan, tiene mucho que ver si pensamos en lo que nos decía Patricio al inicio de la mesa, es decir, el derecho en estas materias tiene que ser laico precisamente porque es un derecho que debe generar las condiciones para que cada quien decida de manera libre y autónoma conforme sus propias convicciones. Es decir, conforme sus propias creencias. Habrá quien quiera ceñir su comportamiento en materia sexual y reproductiva al credo de una religión determinada y está en todo su derecho de hacerlo. Lo que no se puede en un Estado que garantice estos derechos es trasladar la agenda de los dogmas religiosos a las normas colectivas y hacer vinculatorio el dogma de una o de otra iglesia para toda la comunidad política.
¿no? El ABC de la laicidad: las religiones no pueden colonizar las normas colectivas porque terminan imponiendo dogmas que pueden ser genuinamente aceptados por un conjunto de personas, pero que no necesariamente lo tienen que ser por todos los demás, ¿no? Aquí becaría, y esta idea de delito y pecado separados, bueno, pues regresa una y otra vez, pero lo que quiero subrayar es que ese principio está en nuestra Constitución, que no es una petición académica, que no es un reclamo ideológico, bueno, aunque hay algo de ideología detrás de eso, no tengo duda, pero lo que yo digo es, son normas constitucionales vigentes, son normas constitucionales que deben operar como principios interpretativos, sobre todo el artículo 40. El artículo 40 dice con toda claridad que es voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república federal representativa, laica y democrática. Y en ese sentido, la laicidad opera como un criterio de interpretación que es un imperativo para los aplicadores del derecho y sobre todo, y aquí regresaré más adelante, para los jueces. Es decir, la laicidad debe de convertirse en un instrumento de interpretación para la adopción de decisiones en sede jurisdiccional. Y quiero aquí hacer una advertencia de un problema que me parece interesante y que va a tener que ver con la convencionalidad, a la que regresaré en unos minutos. Creo que este tema de la laicidad es uno de los que nos lleva, digamos, a los abogados a ver cómo las normas de derecho internacional, en materia incluso de derechos humanos, pueden tener una diferenciación a la hora de incorporarse a los distintos ordenamientos jurídicos de los distintos estados, por ejemplo, que pertenecen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pongo un ejemplo básico. No es lo mismo, desde mi punto de vista, cómo se incorporan las normas convencionales a un ordenamiento que se define como laico, México, a cómo se incorpora en un ordenamiento como el argentino, en el que el artículo 2 de la Constitución de ese país dice que el gobierno de la nación sostiene el culto católico, apostólico y romano. Es decir, hay una diferencia, creo que relevante, y creo que es una diferencia que la debemos de pensar cuando reflexionamos sobre el tema de la convencionalidad y sobre el tema de la manera en la que los principios y normas de derechos humanos de fuente internacional se van incorporando a los ordenamientos jurídicos nacionales, ¿no? Y en este tema lo que quiero subrayar es que nuestra Constitución se distingue prácticamente frente a todas, porque Colombia han sido decisiones de la Corte Constitucional las que han ampliado la laicidad, Perú tiene normas muy parecidas a las argentinas, en fin, pero nuestro país se distingue por una toma de postura clara en el tema de la laicidad, y creo que no es menor para la agenda que nos ocupa. Paso a otro tema, voy a acabar justo a tiempo. El tema está muy vinculado. Derechos humanos a 4 años de la reforma de 2011. La vamos a cumplir el 11 de junio y creo que vale la pena pensar cuáles son las piezas de la reforma de 2011 que más debemos de tomar en cuenta cuando pensamos en derechos reproductivos, y nada más haré unos apuntes al margen de cómo andamos. Yo creo que son 3 piezas fundamentales las que más nos son útiles para la agenda de los derechos reproductivos y para su garantía y protección y ampliación. 1, la convencionalidad. Se dice fácil, pero no lo es. Es decir, dado que nuestras normas internas no son en su generalidad y tampoco en su coherencia normas tendientes a garantizar con claridad estos derechos, nuestro instrumento normativo más poderoso proviene de las normas convencionales. Era clarísima la exposición de Gerardo, como la referencia constante a tratados, a convenciones, a pactos, y yo incluiría a decisiones de cortes internacionales, sobre todo la interamericana, son nuestro acervo normativo con mayor potencial para ampliar la protección de los derechos. Y en ese sentido, reivindicar, y a esto voy a regresar unos minutos, la relevancia de que las normas de carácter internacional en materia de derechos humanos tengan rango constitucional, y al mismo tiempo subrayar el principio de la laicidad como criterio de identidad constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, se vuelven, creo yo, pinzas muy poderosas en esta dirección. El segundo elemento de la reforma de 2011 es obviamente el principio pro persona. Principio pro persona como instrumento interpretativo y como guía que debe orientar las decisiones de las autoridades, es decir, la ampliación en la garantía de los derechos. ¿Por qué? Porque más allá de que poner el principio pro persona sobre la mesa nos va a llevar a tener una discusión con quienes consideran que la persona inicia, en fin, a la discusión alrededor de la persona y de cuándo, sobre todo en materia de interrupción del embarazo, cuándo, en fin, más allá, una vez sorteada esa discusión, que creo que es sorteable y que es en fin, ganable, digamos,
Una vez sorteada, el principio por persona nos debe de servir como un criterio para ir haciendo expansivas las normas que ya están contenidas en las normas que más protegen. Por ejemplo, Distrito Federal frente al resto del país en materia de interrupción del embarazo. ¿Cuál es la norma que brinda mayor protección? Distrito Federal. ¿Cuál debe de ser la norma que debe de ir prevaleciendo y expandiéndose? Distrito Federal. Lo mismo vale para aquellos, ordenamientos de entidades federativas, por ejemplo, que brindan mayor protección a la fecundación asistida. Esos deben de ser los ordenamientos modelo, porque son, siguiendo el principio pro persona, no mis convicciones personales, siguiendo el principio pro persona, los ordenamientos que van marcando la pauta hacia la cual deberían de irse regularizando las demás, ordenamientos legislativos y sobre todo las interpretaciones jurisdiccionales. Yo creo que insistir en el principio pro persona, sobre todo para quienes de ustedes litigan, una y otra vez como criterio que debe orientar las decisiones judiciales, puede ser una carta vencedora. Va a tardarse, pero puede ser una carta vencedora. Y la tercera pieza, tomarnos muy en serio cuando la Constitución dice que todas las autoridades, todas, deben de, ya lo sabemos, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. Porque todas las autoridades nos lleva desde la sede federal hacia, obviamente, la sede local, pero también a ampliar la baraja en los 3 ámbitos en los que tenemos que trabajar, que es el ámbito de depuración legislativa. Es necesario insistir en la armonización legislativa y en la depuración de las normas a cargo de los representantes populares, diputados, senadores, según sea el caso, etcétera. Ahí hay una autoridad a la que le tenemos que reclamar que legisle con perspectiva de derechos, que legisle siguiendo el principio pro persona, etcétera. Luego, la otra sede, la sede de las políticas públicas. Todas las autoridades obligan, ya sé que es una banalidad lo que voy a decir, a la administración pública en general y a cada administración pública en lo particular. Y esto quiere decir, lo sabe muy bien Rebeca, pero hemos trabajado juntos, el tema de diseñar políticas públicas con perspectiva de derechos, asignar partidas presupuestales con perspectiva de derechos. Es decir, tomar decisiones de política pública que hagan efectivos los derechos. Sin esta dimensión, los derechos son retórica. Es decir, el reconocimiento constitucional de un derecho que no viene arropado por las medidas institucionales que lo hacen efectivo es simplemente retórica constitucional. Bueno, hay que insistir en esa sede y hay que insistir con la Constitución en la mano en esa sede. La perspectiva de derechos es un mandato constitucional, no únicamente, vuelvo a decirlo, una agenda en la que nosotros creamos. Y obviamente la cuestión fundamental del tema de los jueces, ¿no? A los cuales me voy a dedicar los últimos 2 minutos que me queden, que va a ser sobre ese asunto. Lo único que quiero subrayar es que cuando pensamos sobre todo en políticas públicas es cuando adquiere más sentido qué quiere decir toda esta idea de promover, proteger, respetar y garantizar. Si pensemos en uno de los casos, violencia obstétrica. La obligación de promoción se debe traducir en acciones concretas, en acciones que tienen que ver con información, con capacitación, con formación. La obligación de respetar también supone otro tipo de obligaciones para las autoridades del Estado mexicano que tienen que ver con políticas de operación en los centros de salud, que tiene que ver con la vigilancia, que tiene que ver con la sanción, que tiene que ver con, prevención con medidas prácticas a la violencia obstétrica. Y la que tiene que ver con protección lleva al Estado a tener también que tener funciones de vigilancia, de procuración, de sanción, de castigo cuando se comete violencia obstétrica por actores no estatales. Es decir, es claro que el Estado tiene una serie de obligaciones que se deben de traducir en acciones concretas para hacer efectiva la promoción, el respeto y la protección de los derechos. Y en su conjunto, entonces, tiene sentido la obligación de garantizar, que suele, además, traducirse en la intervención judicial cuando ha fallado todo lo demás. Jueces. Problema muy complejo, lo primero porque tenemos distintos tipos de jueces. No son lo mismo los jueces locales que los federales, que los ministros, que los interamericanos. Y no son lo mismo los poderes judiciales de todas las entidades federativas si los comparamos. Y muchos de los temas que nos interesan se resuelven en ese nivel. Entonces, primer dato, cuando hablamos de jueces hay que tener en cuenta que el universo de actores es muy grande. Segunda cuestión, yo creo que en México estamos viviendo una suerte de disputa por el derecho.
de concepciones del derecho que en gran medida el detonador fue la reforma de 2011. La reforma de 2011 ha generado un debate ideológico y teórico muy fuerte alrededor del derecho y de los derechos en sede jurisdiccional. Y no debemos perder de vista eso, y creo que debemos de incidir en esa batalla, porque lo que está en juego es la moral positiva de la sociedad mexicana y el derecho es expresión de esa moral positiva, y ahí creo que hay una batalla cultural que se tiene que dar. Hay quienes dividimos a los jueces como conservadores y liberales. Empezaron ellos haciéndolo y ahora ya se enojan cuando se los decimos. Pero ellos empezaron a decir, habemos liberales y conservadores, estaban muy cómodos con la idea. Claro, cuando le empezamos a dar contenido a qué quiere decir eso, ya no están tan cómodos. Yo creo que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en México la diferencia entre liberales y conservadores no necesariamente tiene que ver con nuestros temas. Tiene que ver con la manera en la que ven el derecho. Los jueces conservadores en México son muy parroquiales en su visión del derecho, muy nacionalistas, y son extremadamente formalistas. A la letra de la ley, diga lo que la letra de la ley, y se, digamos, rehúsan a realizar interpretación. En cambio, los liberales son mucho más universalistas en su visión del derecho, miran cortes internacionales, pero también derecho comparado, leen autores, en fin, de doctrina internacional, y están mucho más dispuestos a realizar interpretaciones y a asumir una función que también tiene sus riesgos, pero creativa a la hora de decidir. Creo que ahí está la diferencia entre conservadores y liberales, creo que hay que subrayarlo, creo que hay que advertirlo, creo que hay que hacer investigación al respecto, hay que ver si estas categorías funcionan o no leyendo sentencias, y creo que hay que colocar umbrales de exigencia con perspectiva de derechos a los conservadores y ciertas contenciones también a los amigos liberales, digamos. Última idea, si quieren ver en dónde creo que está la discusión más fuerte, yo creo que es en todo lo que ha girado alrededor, Radilla, varios, pero la decisión esa famosa del 293. Y aquí cierro, porque aquí tiene que ver con lo que empecé diciendo. La convencionalidad es nuestro instrumento más poderoso, pues cuidado, porque es precisamente lo que se está poniendo en duda. Lo que hay hoy en la mesa de debate de la Suprema Corte de Justicia es determinar cuál es la jerarquía, de nuevo, creíamos que ya lo habíamos ganado, de las normas de fuente internacional en materia de derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Y la discusión se ha vuelto a plantear, sigue abierta, y como es una discusión que se gana 6-5 cuando se gana, y ahora ya nos colaron un ministro que les da el 6 del otro lado, la batalla puede estar perdida. Y es bien importante tenerlo en cuenta porque el próximo año entran 2 ministros nuevos. Este año, en noviembre, entran 2 ministros nuevos a la Corte y se están yendo 2 ministros de los que llamaríamos liberales. Y el asunto, pues, no es menor. Y este es un asunto que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con los derechos que nos interesan, pero tiene que ver también con la política. Y también en esa sede creo que tenemos que subrayar. ¿Qué pienso? Nosotros hicimos un ejercicio, acabamos de hacerlo, que le llamamos Derechos Humanos y Restricciones. Reconstruimos la 293, los debates en la Corte, e identificamos las que creemos que son las 89 restricciones que tiene la Constitución, para evidenciar que no todas son iguales y que hay que hacer una interpretación restrictiva de las restricciones y demás. Lo que quiero subrayar es que ninguna tiene que ver con nuestro tema de derechos sexuales y reproductivos, hasta ahora. ¿Por qué es importante la batalla? Porque si colocaran una restricción en esta materia en la Constitución y gana la interpretación conservadora que dice que cuando hay una restricción, dicha restricción no se interpreta sino que se aplica, entonces toda la agenda que defendemos puede estar en verdad en riesgo. Si por el contrario gana la interpretación que dice que las normas de fuente internacional en materia de derechos humanos son Constitución, entonces tendríamos un elemento muy fuerte para objetar la convencionalidad de una reforma constitucional restrictiva, ¿no? Pues muchas gracias y muy buenos días de nuevo. Pues agradecemos mucho a los participantes. Traemos una jornada muy cargada, entonces no vamos a pasar ni preguntas y respuestas. Agradecemos mucho al doctor Salazar, a la doctora Cano, al doctor Gerardo Barroso y a ustedes por estar aquí con nosotros. Inicia muy bien este encuadre de debate sobre los derechos reproductivos y así promete el resto de los 2 días. No se vayan. Buenos días y gracias.